Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en nuestra sexta emisión de nuestra temporada número 34. Es jueves 27 de noviembre y estoy muy orgullosa de nuestra invitada, quien tengo el gusto por primera vez de conocer. Ya leí lo que nos convoca hoy, pero quiero enviarle un tremendo abrazo a la escritora chilena Mariana Skolnik. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida a Lecturas Asombrosas. Muy bien, Ángeles, muchas gracias. Y para mí es todo un honor estar en tu programa, del cual he visto algunos capítulos, así que soy fan. Y bueno, y soy fan de la lectura, así que con mayor razón me gusta que tú convoques a escritores y que así uno los vaya conociendo. Muchas gracias, Mariana. Voy a contarle a mis seguidores por qué estoy tan orgullosa, porque tenemos a una escritora que nos trae su segundo libro publicado. Miren qué hermosa edición, Las mujeres que me habitan. Son 16 cuentos, ¿cierto? Cuentos y relatos de Mariana, publicados en agosto de este año por Ediciones de la Lumbre, en una edición hermosa, bien delicada, bien cuidada. Agradezco desde ya al escritor Marcelo Simonetti, que hace posible que Mariana y yo estemos hoy conversando y que vamos a profundizar, ¿cierto?, en estas historias que ustedes se van a dar cuenta que tenemos muchas cosas como mujeres, todas, ¿cierto?, en común con las protagonistas que nos presenta Mariana. Primero que todo voy a presentarla. Ella es Mariana Skolnik, Santiago de Chile, 1955. Estudió Ingeniería Comercial, mención Economía por la Universidad de Chile y es magíster en Economía Internacional por la Universidad de Nanterre, París. Es autora del libro de relatos Crónicas Haitianas, publicada por editorial El Pensador.io en el año 2022, a partir de su experiencia como consultora de la Organización Internacional de Migraciones, OIM, en Haití, donde residió 2 años. Su cuento Nadar forma parte de la antología Cuentos del Espejo, publicado en Letras Negras 2023 en Colombia. Dudú y la compañera aparecieron en la antología El tejido de la memoria, 50 años del golpe de Estado en Chile, publicada por Letras de Chile en el año pasado, en 2024, con motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe. Y Venganza de la Luna apareció en la revista chilena Libra. Apasionada desde pequeña por la lectura y la escritura, se ha formado en los talleres literarios de los escritores chilenos Gonzalo Contreras, Marta Blanco, Jaime Collier y Marcelo Simonetti. Y el año 2023 ganó la beca de creación del Fondo del Libro y la Lectura, con la que escribió este volumen de cuentos, que desde ya está dentro de mis top 10 de este año, como un imprescindible, sobre todo porque viene a sumarse a nuestras mujeres destacadas escritoras, ¿cierto? Aquí está la maestra Marta Blanco, periodista y escritora. Tenemos también un poco de María Luisa Bombal, tenemos un poco también de nuestra maestra, que la tengo por ahí, claro, que ya me voy a acordar, pero que se suma con este título, Las mujeres que me habitan. Así que, Mariana Paz, mi primera consulta es la siguiente. En tus propias palabras, cuando iniciamos la lectura de tu libro, tú nos confidencias, así como en calladito, como susurrando, que te propusiste revisar, y aquí te parafraseo, que te propusiste revisar con sentido de humor, ¿cierto?, tu mundo hacia atrás. ¿Cómo fue este proceso de escritura y la selección de estos 16 cuentos? Bueno, la verdad es que yo lo digo en alguna parte, pero la gracia de tener mi edad es que uno puede mirar como bien lejos las cosas que ocurrieron y mirarlas o con cierto humor,
las historias de amores de las amigas, de mi familia, las historias de los problemas o lo que sea, y las historias terribles también uno las mira con, eh, con lejanía y con más capacidad de expresarlo sin tanto dolor. Entonces yo creo que eso es lo que hace que yo escriba estos relatos, y que es una revisión no de mi vida, sino que de la vida de muchas mujeres, y, y que me permite esta distancia narrativa que se puede hacer en el tiempo. Yo cómo las elegí, mira, yo diría que no las elegí, que son historias que yo andaba trayendo en el cuerpo, que las andaba trayendo por muchos años, y que las quería contar. Son historias que me acompañaron, son historias que yo me sentía en deuda, son historias que también quería que mis hijos conocieran, eh, bueno, y mis nietos, que vieran un poco cómo fue el mundo antes y cómo eran las mujeres. Bueno, hay mujeres ahí desde la época zarista hasta pasando por los 50 hasta la actualidad, y ver un poco sin discursos y sin consignas cómo ha ido cambiando la vida de las mujeres a lo largo de todas estas décadas. Mariana, ahora ya recordé, Marta Brunet. Hay mucho de Marta Brunet Por supuesto, en por tus cuentos. supuesto. Eh, sí, a mí lo que me apasionó de tus relatos, de estas mujeres tan vívidas, porque uno siente que ya sea, que sí, están relatadas desde la ficción, ¿cierto? Pero son tan vívidas y nos entregas pasajes y paisajes que todos reconocemos, o sea, que todos somos capaces de reconocer. Por ejemplo, ¿cierto? Nuestra Casa de Gobierno La Moneda, las clases de natación. ¿Quién no ha tenido clases de natación, aunque sea ya después de los 40 que aprendimos algunas a nadar, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa en el transcurso de un vuelo en avión? Reconocer ciudades tan distintas, ¿cierto? Como París, o sea, perdón, claro, ciudades, países tan distintos, ¿cierto? Países como Francia, París, ¿cierto? Haití con Puerto Príncipe, eh, eh, tener la sensibilidad de reconocer horrores de la dictadura, ¿cierto? La soledad de la viudez, y un cuento que me gustó mucho, que tiene que ver con la rabia, ¿cierto? Que se expande de nuestro cuerpo y de nuestro ser femenino por diferentes razones y en diferentes etapas, ¿cierto? De nuestra vida, de nuestro transcurso de ser mujeres. Pon atención a esto. Con respecto a estos temas tan disímiles, que son tan reconocibles, que como lectora uno se siente que está escuchando también el relato de una amiga cercana o quizás el propio relato, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las decisiones literarias más relevantes que tuviste que tomar al momento de decidir? Porque me imagino que deben haber más historias, de decidir primero qué iban a ser estas 16 y qué nombres ibas a colocarle, porque otra cosa que me gustó mucho es que la mayoría de tus historias de tus protagonistas, tienen nombres reconocibles, ¿cierto? Cuéntanos sobre eso, sobre esas decisiones literarias al momento de contar estas historias que son tan tuyas, tan de tu entorno. Qué difícil, porque eh, yo escribo muy intuitivamente. No soy una escritora profesional, como tú te habrás dado cuenta. Yo escribí toda mi vida, pero cosas muy aburridas de economía. Y recién ahora me he dado el tiempo y el placer de por fin poder escribir ficción, eh, que es algo que yo lo había hecho en talleres desde hace mucho tiempo, pero que nunca se me había ocurrido publicar. Y, y bueno, escribo muy desde la intuición,
y me pasa a veces que me despierto y tengo un cuento en la cabeza, o camino por la calle y veo un cuento. Y, y tanto los nombres de las personas como los nombres de los cuentos me salen como espontáneamente, o sea, como que eh, hay personajes, por ejemplo, la mujer de una y mil noches atrás, claro, se tenía que llamar Helen porque es una mujer que vive en el sur y que hace cúgenes y qué sé yo. Y las otras mujeres también como que me fluyen, ¿no? Me fluyen y también tiene que ver con bueno, con el tipo de cuento, porque por supuesto que en el cuento ruso se llama súper complicado todo, se llaman Piotr, se llama con nombres rusos. En el cuento de los buitres puse nombres un poco que se usan mucho en mi familia, entre los judíos, eh, como Clarita, como Sarita, como esos nombres de ese tipo. Y, y los otros, la verdad es que eh, me evocan que esa persona se tiene que llamar así, como que se me pone y no podría llamarlo de otra manera, como que eso es lo que me pasa cuando estoy escribiendo. No sé si No, sí, me sí, explico. está bien. Em, Tú acabas de señalarnos que es una narrativa bastante intuitiva, ¿cierto? Y que la experiencia de vida, de tus trabajos, de las cosas que has vivido, te impulsan, ¿cierto? Y de lo que ves diariamente, te impulsan a escribir. Pero además tienes la experiencia como participante de talleres literarios, de escritura creativa con estos maestros de nuestra narrativa contemporánea. Cuéntanos cómo es esa experiencia, dejarse guiar, quizás estar de acuerdo o no estar de acuerdo, o el beneficio que ha sido para ti estar en relación con estas formas de acercarse a la literatura a través de talleres literarios. Bueno, yo la verdad es que, bueno, he leído toda mi vida como una desenfrenada, desde muy chica. Los libros eran como una parte central de mi vida, pero, pero me atrevía a estar en talleres desde los 30 años más o menos, eh, o antes, eh, trabajando como economista, como una pobre economista. Y entonces fui una estudiante bastante dócil, porque no tenía, o sea, yo me di cuenta además bastante más grande, que yo leía muy rápidamente, que me tragaba los libros, me los tragaba, me tragué millones, millones, montones de libros en mi vida, pero que no ponía atención en la forma de escritura. Por supuesto que algo me tiene que haber quedado, pero me di cuenta que necesitaba los talleres porque era poco analítica de la manera de escribir. Y para eso me sirvieron mucho los talleres, en el sentido de mostrarme los distintos estilos, las distintas maneras, los escritores más clásicos que los había leído, de los escritores modernos, de los escritores con menos parafernalia, de los con parafernalia, y, y me sirvió para tener un poquito una cultura literaria, porque yo antes era una golosa y tragadora de libros, así nomás, en bruto. Y fui dócil porque hay cosas que me entraron como con sangre en la cabeza, o sea, mandatos que me daban los talleristas que me quedaron así, pero así como espada de Damocles en mi mente, de las cosas que no se puede hacer eso está prohibido, no es la manera de escribir, y aprendí con sangre, aprendí, o sea, como yo digo acá en alguna parte, fueron desafíos grandes que me pusieron al escribir, y estando en los talleres hasta ahora, eh, no me consideré capaz de escribir nada mostrable. O sea, eran solamente esbozos, ideas que yo iba desarrollando, algunas de las cuales están tomadas acá por lo demás.
pero como te digo, fui muy dócil, muy obediente, muy estudiosa y, y fue duro porque me exigí en los talleres, que es algo que, o sea, si había que leer, leía, aunque sabía que me iban a hacer polvo, pero creo que esa es la manera de enfrentar los talleres, con mucha honestidad, porque si uno quiere que le digan todo es lindo, qué bien, qué bonito, está simpático, así como, no hay que ir a un taller, yo creo que hay que atreverse a confrontar. Hoy me encanta que puedas compartir esa experiencia porque hay mucha gente que, bueno, no puede acceder, ¿cierto?, siempre a talleres literarios o se sienten como cohibidos con el taller y con la forma. Pero en sí los talleres son espacios abiertos, ¿cierto?, en que se puede crecer narrativa y humanamente también, porque son espacios de mucha verdad, de mucha apertura, de contención muchas veces, ¿cierto? De las ideas que uno, de las ideas que uno lleva hacia el taller. Así que te agradezco mucho que nos cuentes esa experiencia aquí en Lecturas Asombrosas. Acabas de decir que eres una lectora voraz y que en un principio leías, ¿cierto? Así como atragantándote con las lecturas. Y yo me referí que te unes a este, según mi apreciación lectora, recuerden mis seguidores, según mi apreciación lectora, te reúnes con estas grandes narradoras chilenas que tenemos. Eh, y aquí quiero hacerte dos preguntas. La primera de ellas, que nos cuentes quiénes son tus referentes, a quiénes admiras, a quiénes lees, a quiénes vuelves a releer, por un lado. Y cuando me respondas eso, la segunda pregunta, que tiene que ver también con los referentes. Bueno, en relación a mujeres, yo creo que mi iniciática en esto fue la Simone de Beauvoir, debo reconocer, porque no solamente me emocionó lo que ella escribía, sino que el punto de vista que ella tenía en cómo en la escritura se podía expresar un punto de vista y, y cómo además para la vida de uno, que yo era joven, adolescente, me movía todos los movía las ideas en la cabeza y me ayudaba además a afirmarme en una época en que uno se siente muy solo en general, en la adolescencia, y rodeada en los colegios de hombres que patalean y que gritan y qué sé yo, otras niñas que están preocupadas de otras cosas. Esa fue una lectura me funcionó mucho. Y respecto, bueno, yo he leído mucho escritoras francesas por razones varias, y la Marguerite Yourcenar y otras de su época también me impresionaron mucho, pero últimamente estoy muy, o sea, aparte perdón, se me olvidó decirlo, yo también hice un taller con Marta Blanco, fue cortito, pero fue muy, muy fuerte a propósito de que tú la nombraste, y la verdad es que me he demorado en tener lecturas de chileno, salvo Gonzalo Contreras o Jaime Collier, porque me eduqué de una manera muy mirando hacia otros países más bien, ¿no? Escritora sudafricana, escritora australiana, eh, que se me van los nombres ahora, pero la Virginia Woolf es una de las que me ha guiado mucho ahora, a la cual ya lo he dicho en otra entrevista, le tengo mucha envidia, una envidia atroz. Eh, Ella por una parte, y por otra parte, bueno, estoy leyendo a muchas autoras argentinas que me tienen bien impactada, aparte de la Mariana Enrique, más bien la Samantha Schweblin. Me encanta, de hecho estoy escribiendo un libro sobre cuentos macabros que vendrá. Eh, bueno, y la María Luisa Bombal como que la he recuperado este año, y la Marta Brune, o sea, recién
las he leído con más atención, con más cuidado, me he dado cuenta de lo precursoras que son, de lo feministas, y me han impresionado mucho, porque las debo haber leído en el colegio, pero muy por arriba, cuando uno todavía no tiene la capacidad de comprensión completa de lo que está contando. ¿Ah? Entonces, esas son las escritoras. Tú me preguntaste por mujeres, ¿no es cierto? Sí, no, tampoco también varones. Tiene que ver también con el gusto lector y nosotros, tú ves que yo aquí, mientras tú hablas, yo voy anotando porque además hacemos, con los referentes hacemos la lista, hablo en plural, porque esa después lista va a los seguidores de Lecturas Asombrosas y de Lectores en Tránsito. Vamos anotando los pendientes. Conocemos autores que no hemos leído o ponemos en la lista pendientes que están ya mucho tiempo que Claro. siguen pendientes y uno los va anotando. Así que también puedes nombrar a tus Bueno, autores. en relación a los hombres, los cuentistas que más me han inspirado son, por supuesto, que Maupassant, que lo leí fascinada cuando era joven, y cuentos de él que todavía me acuerdo incluso. Bueno, Chekhov, eh, la manera de escribir de Hemingway, Salinger y algunos otros cuentistas que son fantásticos. Ahora estoy también leyendo cuentistas argentinos, porque en Chile, bueno, salvo nuestros antecesores, hay pocos ahora, son más bien novelistas. Bueno, Jaime Collier, sí, es un escritor de cuentos. Pero un autor que me dio ganas de escribir definitivamente, y que lo conocí a los 17 años, y me lo leí entero, es Ray Bradbury. Porque lo que me gusta de su escritura no es solo el tema de la ciencia ficción, sino que porque no leo otras cosas de ciencia ficción, sino que es la poesía con la que él escribe, el ritmo, la cadencia, las palabras. Hay palabras que me van a acompañar toda la vida, que son palabras de él. Hace muchos años que no lo leo, pero a Bradbury lo leí, se lo leí a mis hijos y ahora se lo leo a mis nietos, porque primero hay un mensaje muy, muy fuerte en sus libros, Crónicas Marcianas y otras. Y yo le hice un homenaje con las crónicas haitianas, a propósito del invasor y del pueblo originario. Pero la poesía que él escribía me fascinó y me encantaría llegar a escribir así como él. Muchas gracias, Mariana. La otra pregunta que tiene que ver con estos referentes tiene que ver con la metáfora de las mujeres que me habitan, el título del libro. Eh, ¿Fue siempre tu única opción? ¿Siempre lo pensaste así? ¿O, o- o decantó después de muchas o varias ideas? Porque también de entrada uno inconscientemente hace ese juego, ¿qué mujeres me habitan a mí? De qué mujeres Mm, estoy mm, construida? Y mm. ese ejercicio al que invitas de una forma muy sutil es muy bonito. Yo me demoré en empezar a leer tus cuentos porque estuve mucho tiempo haciendo mi propia lista de las mujeres que me habitan y de ser agradecida con las alegrías, de ser agradecida con los dolores, de los aprendizajes, de las personas de las mujeres que todavía me acompañan, de las mujeres que ya no me acompañan, y no necesariamente porque partieron a otro mundo o a otro estado, sino porque la vida va armándote, ¿cierto? Te va entregando estas mujeres que te habitan. Así que quiero agradecerte por el título del libro. La ilustración también está hermosa, pero comentarte eso, esa posibilidad que como los hombres también lo pueden hacer, obviamente, po, que mujeres lo habitan, estamos construidos de pedazos de historias de quienes nos rodean. Cuéntanos esa decisión de este hermoso título. Mira, una vez más, los títulos me caen acá, en la cabeza, y son inamovibles. O sea,
igual que los títulos de los cuentos, me caen aquí como un rayo y ahí se quedan. ¿Ah? La única variación fue que en algún momento eran las mujeres que me han habitado. Y alguien que quiero mucho me sugirió, me dijo, mira, mejor que me habitan, más simple. Sí, estoy de acuerdo. Pero eso ha sido el único. Bueno, me dediqué a leer un poco lo de la Gioconda Belli para que no fuera para que no se pareciera a eso, y también me dediqué a ver que no hubieran otros títulos similares, pero ese fue el título que me cae así en la cabeza, y igual que el de los cuentos, o sea, no tengo, viste que hay un cuento que se llama Súper Largo, que dice, llevo media hora en la piscina del Hotel Caribe, que tú me dices, pero ¿por qué una chica? Es que ese es el nombre, no puedo, eso no se puede acortar, no puede, no tiene posibilidad de acortarse. ¿Ah? Eh, bueno, y varios así, o sea, una patada en el trasero es la manera que decían ellos, en ruso, obviamente, esto que se hacía. Eh, sí, son nombres que me caen así desde alguna parte, de las mujeres que me habitan, yo creo, que me los mandan de algún lugar. Sí, sabes que Y, estoy recordando, recuerdo a dos escritores que he tenido el privilegio de entrevistar. Primero a don Jaime Ales, que me ha tocado entrevistarlo en más de una oportunidad, y él una vez preguntándole yo cómo era el proceso de escritura, y él me dijo algo, y lo recordé porque hiciste tú el mismo gesto de él. Entonces él me dice, mira, las historias están en el universo, están ahí. Y uno se siente a escribir y aquí llega la historia, te llega y tú y él decía eso, y tú como escritor no puedes evadirla, no puedes rechazarla, tienes que escribirla. Y me hace mucho sentido que a ti también te pase así. Y de la otra persona que me acordé, que es un escritor y periodista colombiano, que también tuve el privilegio de entrevistarlo en Lecturas Asombrosas, es don Fernando Araujo, que conversando en Lecturas Asombrosas nos invitó en esa ocasión, hace mucho tiempo, en tiempo de pandemia. Él decía que los seres humanos teníamos el derecho y el deber de escribir nuestra historia, que todo el mundo debería escribir su historia, aunque no fuese a publicarse, ¿cierto? Porque ya ese otro tema, el tema de la publicación, las editoriales, ¿cierto? Lo que se publica o no se publica dependiendo los tiempos, ¿cierto? En cuanto a temáticas y a ese tipo de cosas. Pero él decía, la invitación que nos hacía esa vez era que todos teníamos que escribir nuestra historia, porque no iba a llegar alguien a tocarnos la puerta y decir, ya, siéntese aquí y yo le escribo su historia, ¿cierto? Y también como un referente para nuestros descendientes, para la gente que nos conoce, ¿cierto? En tu experiencia, Mariana, que además que está tan enriquecida de experiencias desde tu vida laboral, ¿cierto? Podemos también ir conociendo, intuir alegrías y dolores, ¿cierto? A través de los relatos, ya sea en París o ya sea en Haití, que incluyes en este libro. Pero en tu experiencia, Mariana, las mujeres deberíamos escribir nuestras historias, aunque no para publicarlas. ¿Qué piensas? Ahora sí. yo ahí sí, yo no soy muy, o sea, no se me ocurriría escribir una autobiografía, eh, porque, no sé, no me nace, pero además bueno, obviamente que es subjetiva, pero no sé si me nace eso, pero sí yo creo que lo que uno tiene que escribir son las emociones por las que uno ha pasado, los sentimientos. Por lo tanto, los cuentos tienen como, el eje de un cuento es transmitir una emoción.
y como dice alguna escritora que se me olvidó ahora, y es una emoción que permanece. Emocionar al que la está leyendo y que esa emoción permanezca. Y yo lo que traté de escribir son las diversas emociones por las que puede pasar una mujer, desde una mujer que ya está vieja y con la mente no muy clara del miedo, hasta el dolor de una mujer que prácticamente enloquece, lo que tú decías, esa mujer que tiene una rabia inconmensurable, ganas de asesinar a su pareja. Eh, es escribir emociones. Evidentemente que esas emociones uno las tiene que haber vivido, uno las tiene que haber sentido, tienen que haberle llegado. ¿Ah? Pero más que autobiografía, yo creo que es bueno transmitir eso, transmitir a través de las palabras el abanico de emociones por los cuales transitamos a lo largo de la vida. ¿Ah? Todavía me faltan muchas emociones que transmitir. Eh, Todavía hay un camino abierto, pero yo creo que eso sí que debería ser, claro, uno lo puede escribir en primera persona, en segunda persona, un escritor omnisciente, pero transmitir emociones que uno conoce. No sé si... Sí, ¿no? Está hermosa, sentida y muy vívida tu respuesta. ¿Qué esperas de los lectores de tus cuentos, de tus lectores en general, no solamente de lectoras, claro, de mujeres? ¿Qué esperas que pase con tus lectores de las mujeres que me habitan? Bueno, yo espero que haya gente que se conmueva, que haya gente que se ría, que haya gente que le permita aprender un poco cuáles fueron, por ejemplo, nuestras emociones en el pasado. Por ejemplo, para mí era importante escribir eh, la felicidad de los que vivimos la unidad popular siendo adolescentes, porque es algo que no se puede explicar, que nadie te lo puede creer. Si tú dices, fueron unos años de glorioso, de alegría, por lo menos mis hijos me miran como diciendo, estoy mal. Entonces también mostrar lo que fue que la gente sepa en la historia lo que fueron esas emociones, o lo que puede ser la emoción de un cosaco que ataca una aldea, o bueno, de una mujer mayor que se encuentra con un hombre y que, qué sé yo, se juntan, porque son no sé, retazos de historias que quería que emocionaran a la gente. Sigo con el mismo verbo, pero que lo hicieran sentirse. ¿Ah? Hay un cuento que a mí me importó mucho, que es el cuento de una mujer que es musa, de una mujer que es musa de hombres, y que cuando ya se da cuenta que el hombre bueno, no voy a hacer spoiler, pero que está siempre tratando de incentivar al marido. ¿Ah? Yo sentí que ahí era un poco un homenaje a una mujer que conocí también, que nunca se le ocurrió brillar con luz propia. Y eso yo creo que para las mujeres jóvenes también es un aprendizaje, porque el término una gran mujer detrás de cada gran hombre es una cosa que ya no existe más, y afortunadamente, pero hay miles de historias así, millones de historias así. Estamos con la escritora chilena Mariana Skolnik hablando de su segundo libro de cuentos, Las mujeres que me habitan, profundizando, escuchándola con mucha atención, eh, y siguiendo con esta conversación. Le preguntaba a Mariana si era posible que le hiciera una pregunta, ¿cierto?, que va más allá
de la cosa literaria y que tiene que ver con su último cuento, El Club de los Suicidas, porque particularmente a mí es algo que me conmovió mucho, la historia y las cosas que la protagonista, ¿cierto?, nos relata. Y que tiene que ver con el regreso de la protagonista, que es chilena, ¿cierto?, pasando una experiencia en el país de Haití, en una experiencia humanitaria, ¿cierto? Y regresa con esta valentía de sentirse valientemente, ¿cierto? Y de sentirse fortalecida y negra. Entonces, Mariana, tienes todo el tiempo para explayarte y contarnos un poco de esa experiencia y de esa forma tan bonita que tienes de apreciar y de ser espejo con mujeres en, que según las categorizaciones en el mundo en que nos movemos, se supone, abro comillas, son tan diferentes a nosotras y que realmente no lo son. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Lo primero que yo te puedo decir es que te vas a tener que leer mi primer libro, Crónicas Haitianas, porque la verdad es que después que lo escribí, ahí me di cuenta de que si yo pudiera estrujarlo y sacar la suma de todas esas partes, era este cuento, El Club de los Suicidas, que es como una gran conclusión de mi estadía ahí de 2 años, en que, bueno, por una parte vi la realidad de los organismos internacionales, pero por otro lado, y eso me lo dijo un escritor en un taller, me dijo, en resumen, te enamoraste de las haitianas. Entonces le dije, sí, parece que eso fue lo que me pasó, porque yo no sé si las mujeres haitianas son como las otras mujeres negras, no creo. No como las norteamericanas o no como las... Porque Haití tiene una historia propia de una dignidad y de un orgullo que es transmitido de generación en generación, aunque la mayor parte de la población no sepa leer. Es el primer país en el mundo, y no me preguntes fecha porque ahí sí me muero, que se independizó de los colonizadores, que eran unas bestias, que eran los franceses, y que además abolió la esclavitud. Es por lejos el primer país del mundo, de todas las colonias francesas, inglesas, belgas y todas las otras atrocidades existentes en el planeta, que peleó por su independencia, que lucharon por echar a los blancos, que los echaron efectivamente, muchos de ellos se fueron a New Orleans con sus esclavos y todo, eh, pero fue una lucha muy encarnizada, donde hubo, bueno, el maltrato que se le daba a los esclavos ahí era una cosa ya inenarrable, era horrible, leí mucho sobre eso, y, y ellos se yerguen como un pueblo valeroso y valiente que ha estado sometido a, bueno, no voy a contarte toda la historia, pero que han estado sometidos a los Estados Unidos, que tuvieron 50 años instalados ahí, haciendo una especie de prostíbulo tipo cubano de Haití, a, después al dictador que dejó ahí, que dejaron los gringos ahí, y, pero ellos tienen una esencia de orgullo que tú la notas y que la notas en la manera de hablar, en la manera de caminar. Y además tienen, y con esto voy a cerrar, porque si no podría estar hablando todo el día de Haití, además tienen toda una cultura del vudú y de la magia, y que los protege y que está siempre con ellos, y de los muertos y de los espíritus. Y bueno, hay otro cuento que también tiene que ver con eso, que está en este mismo libro. Y entonces ellos, yo sentí trabajando en las distintas oficinas, que eran carpas, básicamente containers, sentí que nos miraban
muertos de risa. Eh, los miré mucho, yo no sé si todos los blancos hacen eso, los miré mucho y nosotros andábamos urgidos, apurados, choreados, los blancos le gritaban a los haitianos en inglés, ni siquiera en francés, en inglés, y apurándolo, urgiéndolo, y nos miraban, se reían escondidos, yo veía que deben haber hecho muchos chistes sobre nosotros, y empecé a sentir que había una cosa ahí de una dignidad que, que, que no sé si existe en otros pueblos negros, y que yo me acuerdo de una mujer que yo vivía un año en un container y después un año en un departamento que arrendé. Y la mujer que me hacía aseo me dijo un día que su madre le había enseñado que, aunque ella tuviera hambre, mucho hambre, que todos lo conocen, ella tenía que caminar muy erguida y sonreír. Que si ella no hacía eso, la mamá le pegaba. O sea, que tenía que ser una especie de... Y, y eso me impactó mucho, me impactó mucho. Y también recuerdo haber tenido conversaciones con otras mujeres de color que en que uno se queja no sé si está en este cuento, pero yo me quejaba de cosas y me miraba con una cara como diciendo, ¿usted de qué se queja? O sea, por favor, ¿de qué se queja usted? O sea, ellas que no tienen nada, de nada, de nada. Eh, y uno quejándose, o sea, hay un proceso que me ocurrió ahí de llegar deprimida. Llegué con una depresión, que la puedo contar. Como te digo, ya estamos lejos de todo. Y como que ahí me di cuenta que es ridícula que soy. O sea, llevo como 2 años deprimida y, y, eh, y estas mujeres que no tienen nada, nada, ni agua para tomar, andan orgullosas, con la sonrisa en la boca, nos miran medio despectivamente, a nosotras llenas de necesidades. Bueno, esa fue mi proceso, al cual agradezco mucho, porque hay otra gente que se destruyó en Haití. No sé si... No, sí, te agradezco mucho. Y quiero contarte que nosotros aquí, además de hacer fomento lector, difusión de las obras literarias que están apareciendo, cierto, en nuestro ámbito literario, también hacemos un llamado a completar nuestras bibliotecas por autor. Entonces voy a tomar tu invitación de adquirir, cierto, pronto, crónicas haitianas para decir que estoy completando mi biblioteca personal, cierto, de Mariana Scott. Mariana, este programa de entrevistas, de conversaciones profundas en torno al proceso de escritura y a la literatura, se llama Lecturas Asombrosas porque hacemos también fomento de la lectura en voz alta. Me encantó escuchar que a tus hijos y a tus nietos sigues leyéndole Ray Bradbury. Eh, a mí me encanta mucho la lectura en voz alta, para mí es una muestra de amor, de dar espacio, de dar tiempo, de preocupación. Así que te invito que en tu voz nos puedas leer un fragmento del cuento que tú elijas y que se convierte en esta emisión número 6 de nuestra temporada número 34 en nuestra lectura asombrosa de hoy. Bueno, voy a tratar de leer lo mejor posible. Ya no soy muy buena en lectura, porque tengo asma. De repente me atoro, pero bueno. Voy a leer el principio del cuento que se llama La Saga. Nunca se sabrá si es verdad o solo otra leyenda familiar, pero se cuenta con risitas entre sus hijos, incluida mi madre, que la joven Carmen resbaló intencionalmente frente a la tienda del peletero. El peletero se complacía con la ebullición del puerto de Valparaíso. Era el año 1935 y desde atrás de su mostrador, brillante y pulido, observaba con devoción sus chaquetas de zorro plateado, abrigos de bisón y cuellos de astracán. Pasaba las tardes conversando con su vecino, el zapatero, tomando café y jugando ajedrez
en una mesita plegable en la vereda. Mi amigo, mire nomás, las calles están llenas de ingleses, alemanes, dueños de bancos y de naves. Y sus mujeres necesitan pieles y arreglos de sus zapatos. Sonreía con sabiduría, alzando al hablar las cejas frondosas. El zapatero, sin embargo, descendiente de italianos, estaba preocupado por la cantidad de noticias confusas que venían desde el viejo continente. El peletero le explicaba, apaciguándolo, que lo que ocurría en el puerto activaba el comercio y era en extremo beneficioso para ellos. Cuando la joven Carmen resbaló, un Ford inmenso frenó en seco al verla caer en todo su largo, con sus estilizadas piernas envueltas en suave seda, la falda ajustada, traje sastre, los tacones eternos y sus inmensos ojos negros. Ella solo pestañeó, con coquetería, sorprendida. Sabía que paseantes y automovilistas verían su perfil de nariz aguileña de esas españolazas de Andalucía. Y sin embargo, no perdió ni por un instante la elegancia y la gracia. El salvador indiscutido fue el peletero, hombre ya maduro, vestido de ambo cruzado, con 4 botones y pantalón perfectamente alineado. El del Ford Tudor no tuvo ninguna oportunidad, ni siquiera alcanzó a bajar de su auto último modelo. En la voz de nuestra invitada, de Mariana, ¿cierto? Este fragmento del cuento La Saga, uno de los 16 cuentos que completan Las mujeres que me habitan, este libro que nos permite reconocernos, reconocer a las mujeres, ¿cierto? Que nos habitan, nos siguen habitando, que nos habitaron en algún momento de nuestras vidas. Mariana, adelantaste en una de tus respuestas que estás trabajando en cuentos macabros. Sí. Eh, Cuéntanos cómo va eso, para cuándo tienes pensado ya publicarlo, si se puede contar algo o si tu editor te tiene prohibido decir algo. No tengo un editor todavía, así que me tenga... No estoy en esa fama aún, aún. Pero lo que pasa es que tanto las crónicas haitianas como este libro, yo siento que fueron de alguna manera deudas. Y deudas que mi madre me impuso, me impulsó en algún momento de su vida antes de morir. Primero escribir sobre Haití. Dijo, todas las cartas que tú me mandabas, me el favor ahora de ponerlo en un libro para que los chilenos conozcan la realidad de este pueblo cuando venían llegando a Chile masivamente. Y luego el otro es que ella tenía también muchos escritos sobre sus abuelos y mis abuelos y en fin, de historias familiares. Y ella quería que yo escribiera algo de eso. Entonces siento que son deudas, pero después, terminando esas deudas, decidí que tenía derecho a ponerme a jugar. Y ponerme a jugar a mí me gusta lo macabro, debo decirlo. Me encantan las series de asesinos seriales, mira qué atroz. Que mis nietos no lo sepan. Eh, no leo cuentos de terror, pero sí me gusta verlo. Y, y esta especie de moda que surgió en Argentina entre la Mariana Enrique y la Samantha Schweblin me ha cautivado bastante. Aunque reconozco que hay cosas de la Mariana Enrique que sencillamente no las puedo leer, me da susto. Pero decidí ponerme a escribir cuentos macabros. Y bueno, mi profesor me dijo, no se te da nada de mal los de macabro, porque tengo millones de ideas, millones. Y claro, me empezó a pasar lo mismo que me pasaba con los otros, que una vez estaba mirando por la ventana y vi una planta como fea que crecía, y me acordé de historias que yo leí de chica de las mandrágoras, que son una leyenda terrible. Y dije, bueno, ahí va, el primer cuento, me salió así. Y así han seguido saliendo. Entonces ya tengo varios cuentos, no sé si 16 o 20 o no sé qué, pero que yo pienso que por lo menos voy a estar 6 meses más corrigiendo. Y después viene la aventura, porque
en el caso de este libro me gané un Fondar, razón por la cual tuve el honor de ser publicada, pero uno no sabe lo que viene hacia adelante y bueno, y el tema de conseguir editores y todo eso, tal vez después de este primer libro sea más factible, pero bueno, uno escribe un poco como quien tira una moneda a una fuente, ¿no? No sabes lo que va a pasar con eso. Pero estoy en eso, estoy muy entretenida y empecé, ni siquiera empecé, en mi cabeza anda dando vuelta algo que es como que quiero que sea una novela, pero una novela son 5 años de trabajo, yo no me imagino menos, o sea, siendo realista. Así que bueno, eso es el programa que tengo Bueno, y aquí de trabajo. sí, aquí desde Lecturas Asombrosas, que todo fluya positivamente, que tus cuentos macabros encuentren ahí una excelente acogida en las editoriales, ¿cierto?, nacionales, para que podamos tener otra vez la posibilidad de conversar contigo sobre esos cuentos macabros y también animarte en la escritura de la novela. 5 años está perfecto para que la novela tome cuerpo, ¿cierto? Se delinea de acuerdo a lo que tú esperas de ella. Así que desde aquí, animarte con esos nuevos trabajos, agradecerte por este tiempo. Voy a decir algo. Hay mucha ternura independiente del humor y de la forma en el que los relatos de los cuentos se distinguen unos de otros, pero hay mucha ternura. Hay mucha ternura en cómo se cuentan las situaciones y ahora conociéndote, aunque sea así a través de pantalla, no me cabe duda de que esa ternura es parte esencial tuya como mujer y como ser humana. Así que agradezco también esa posibilidad de poder decirle a nuestros seguidores que se acerquen a tu narrativa, que se acerca, ¿cierto?, la Navidad, las mujeres que me habitan, ¿cierto?, un excelente regalo. Y también invitarlas a hacer ese ejercicio tan sutil al que nos invita eh, Mariana Paz Skolnik. Sí, me disculpo por no decir bien su apellido, pero aquí con toda la admiración y el respeto que merece nuestra escritora chilena. Bienvenida entonces a formar parte de nuestra narrativa, de nuestra literatura nacional. Así que muchas gracias. ¿Algo que quieras decir antes de finalizar nuestra conversación? Te agradezco enormemente esta oportunidad que me has dado de expresarme aquí contigo. Eh, bueno, así que me pone muy contenta saber que el libro te ha gustado y me lo han expresado otras personas también, así que estoy muy feliz. Y nada, que espero que en las librerías no lo pongan en el último estante por allá arriba, como suele ocurrir con los escritores que no son conocidos. Así que Sí. solamente eso, que hay que ir a las librerías y exigirlo. Exigirlo, así es, así es. Sí, sí. Así es. Mariana, bueno, agradecerte, volver a agradecer a Marcelo Simonetti por confiar en mi trabajo. Él sabe cómo disfruto, cierto, de leer y de estas conversaciones que trato que sean lo más acuciosa. Quiero compartir con mis seguidores y con permiso tuyo algunas de las frases que destaqué. Por Las favor, voy a por decir, voy a favor. leer 2 o 3 aleatoriamente. Mamá, les debería haber enseñado a decir papá primero, pensó rabiosa. Sí, a mí también me pasó eso. También pensé que no debería haber dicho eso. Mira, aquí hay un tema que es para debatir y que espero que lo podamos conversar más adelante, que tiene que ver con nuestra gran Isabel Allende, ¿cierto? En la parte en que Vicente piensa o cree que los libros de Isabel Allende hablan de política. Ya, eso es, sí,
Lo anoté porque dije esto da pie para seguir Sí, conversando. sí. Espérame, voy a... Y la última que voy a leer es esta. Yo no podía creer que volvía a vivir lo mismo de lo que huía. O sea, Sí, que es podríamos algo que nos hacer pasa a los humanos. sí, podríamos hacer una tertulia tomando tecito Sí, o espumante, las que más, ¿cierto? sí, sí. Contando las experiencias donde uno vuelve a pasar por las mismas cosas de las que está huyendo. Tropezarse con la misma piedra. Claro. Sí, Así que eso. Hoy tengo varias, pues, que tengo varias. mm, qué rico, Ángeles. Me Sí, alegra mucho. sí, así que Sí, hay eh, cosas bien cómicas en ay, realidad sí, hay también. cosas bien, Pero bien me interesantes. gusta ir amenizando un cuento medio duro, fuerte y después algo como más frívolo. Yo creo que eso, porque bueno, es parte de la vida de nosotros. Claro, esa es la vida, Esa es la vida. esa es la suerte de estar vivos, así que eso. Sí. Antes de despedirme de Mariana y de ustedes, quiero dejarles una invitación muy bonita, que es este sábado 29 de noviembre al mediodía. La escritora chilena Alicia Vilches Moreno va a presentar su primer libro, Ser espiritual en el mundo laboral. Ella es una destacada ejecutiva del ámbito de las relaciones de recursos humanos, ¿cierto? De las relaciones humanas al interior de las empresas. Escribe desde su experiencia, ¿cierto? Este ser espiritual en el mundo laboral. Esto es a las 12 del día en la sala Cine Nemesio de la Corporación Cultural La Reina en Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco. Número 8580 aquí en La Reina. Porque es importante para mí compartir con ustedes esta invitación porque Alicia ha sido tan generosa de invitarme a presentar este libro. Así que invitadísimos todos los que quieran participar este sábado, pasado mañana, en esta presentación al mediodía. Así que después no digan que no les avisé. También creo que va a ser transmitida por las redes sociales. Así que eso, muy, muy invitados. Mariana Preciosa, un tremendo abrazo, muchas gracias. Esto es Lecturas Asombrosas. Vayan, exijan ahí en su librería favorita Las Mujeres que me habitan, de Mariana Colnick. Skolnick. Las Mujeres que me habitan, de Ediciones de la Lumbre. Así que con estas invitaciones me despido y los espero la próxima semana con más lecturas asombrosas porque iniciamos nuestro aniversario número 8 aquí en Lecturas Asombrosas. Así que a no perderse las invitaciones que vamos a tener. Muchas, muchas gracias. Gracias, Mariana. Muchas gracias. Chao. Chao.